tardes nuevamente con ustedes en esto que hemos dado a llamar Economía en Vivo. Hoy sábado 30 de mayo, el último sábado de este mes patrio por excelencia. Y realmente estamos de festejos en este mes patrio porque la revolución más varios símbolos se han establecido en este mes. Respecto del programa anterior, hubo muchísimos comentarios y la mayoría a favor de el bloque de actualidad, donde expusimos de que Argentina está comenzando a ser un país normal, y todo porque bajó la inflación, se han eliminado algunos impuestos, estamos teniendo superávit fiscal, bajó el riesgo país, nada de piquetes, y se está logrando cierta confianza en inversores del exterior. Entonces, estamos tendiendo a ser un país normal, un país abierto al mundo entero, algo que lamentablemente años para atrás estábamos con una economía cerrada. Estuvimos en el bloque de educación y llamó mucho la atención con Enzo Delgado, que es un amigo nuestro que sufre parálisis cerebral desde niño y que ya por su fortaleza ha cursado la primaria, la secundaria e inclusive la terciaria. Realiza varios deportes. Estuvimos donde nos comentaba su hermana Carmen, nos ayudaba a entenderlo, que está elaborando un libro sobre sus avances, sobre sus logros, así que digno de imitar en todo. Y el cierre, un cierre emotivo, por esto del mes patrio. Nos despedimos en el programa anterior con Alejandro Lerner en esta canción Argentina me lastima, para disfrutar. Si alguien nos puede ayudar a volver a creer en nosotros mismos, después de tanto egoísmo, de tanta mentira y tanta falsedad, ¿cómo pudimos llegar a aceptar que el esfuerzo no tiene sentido? Quiero enseñarle a mis hijos que aunque haya tormentas, un día se irán, un día se irán, un día se irán. Ya nos sorprende que se hayan robado el futuro, ni la injusticia, ni el odio, ni la impunidad. Muy lamentable que hayamos llegado a pensar de que el trabajo no era necesario. Gracias a Dios salimos de esa locura. En el resto del programa, ¿qué es lo que se viene? En el bloque de actualidad, lo que se viene en economía, fundamentalmente con el Super RIGI y las nuevas expectativas que tenemos de inflación, de las distintas variables económicas, el crecimiento del PBI y demás, con el licenciado Gustavo Ruiz Botella. Varias fechas importantes, entre ellas el Día del Profesional en Ciencias Económicas, ya, que nos concierne a nosotros, el Día de la República de Italia, el Día del Inmigrante Italiano. Nacen varios premios Nobel de Economía. Entre ellos nace el padre de la economía clásica, Adam Smith, imperdible. Y también vamos a estar refiriéndonos al Día Mundial del Medio Ambiente, que por supuesto hay que cuidarlo. Nos avisan que ya está en nuestros estudios el licenciado Alejandro Larrea para tratar en el bloque empresario un tema bastante inédito, poco tratado, poco analizado, pero que el licenciado Larrea nos trae con lujo de detalle, como lo que concierne al cigarrillo electrónico y la importancia económica, por sobre todo en nuestro país.
En el bloque de educación nos vamos a estar refiriendo a ese pujante y desarrollado país asiático como es Japón, que nos brinda sus enseñanzas. Y en el bloque económico vamos a estar dialogando con nuestros amigos colombianos, fundamentalmente para saber qué opinan, cómo ven a Argentina desde Colombia. Y de cierre, un cierre emotivo y fructífero. Basta de pavadas. Acompáñenos. Cada vez que un profesional firma, hay toda una institución que lo avala. Eso es una garantía de responsabilidad y una tranquilidad para usted y su empresa. Contrate siempre a un profesional matriculado. No cuesta más, vale más. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan. El consejo que suma. Y como lo habíamos anunciado en el comienzo del programa, en el bloque de actualidad vamos a tratar lo que se viene. Y bueno, en economía, en San Juan, en el país y en el mundo se vienen muchísimos cambios y lo estamos viendo a diario, lo estamos viendo permanente. Lamentablemente las guerras, por ejemplo, influyen muchísimo en generar volatilidad y por lo tanto tenemos cambios en muchas variables económicas, como que se escapa el valor, por ejemplo, del petróleo en este caso. Eso impacta en la inflación de nuestro país o inclusive la inflación mundial, porque afecta al transporte. Y bueno, el transporte sabemos que afecta a la mayoría de los bienes y servicios. Un gusto tenerlo en nuestro programa, doctor Gustavo Ruiz Botella. Uno de los cambios y de los anuncios recientes del equipo económico de Argentina es el Super RIGI. Sabemos que el RIGI es el régimen de incentivo para grandes inversiones, en las cuales la mayoría o gran parte de los proyectos, un tercio de los proyectos, están en San Juan, sobre todo en la minería, y que generan toda una expectativa de inversiones, de mayor empleo, sueldos y, por supuesto, mejorar la economía del país, en el caso del RIGI, y de San Juan, por tener un tercio ya de proyectos aprobados. Y el Super RIGI es lo último que se ha anunciado, se está detallando para darlo a conocer en cualquier momento, y se refiere a actividades que no hay desarrolladas en nuestro país y que son muchísimas. Lamentablemente, Argentina ha quedado muy cerrada hasta hace un tiempo, y bueno, el mundo ha seguido avanzando, y así el sudeste asiático, Europa, Estados Unidos, nos llevan mucha ventaja en lo que concierne a autos eléctricos, baterías de litio, paneles solares, el tema de los instrumentos de viento, energía eólica. Estaría este Super RIGI orientado a favorecer la inversión en nuestro país de actividades de ese tipo, novedosas. Sí, esto basado también un poco en lo que veníamos hablando de, al tener la industria minera, petrolera, tener la primaria, pero no la secundaria, de qué hacer con eso. Y la idea es poder usar esas materias primas en Argentina, ¿no? Sabemos que en Argentina ahora se está hablando mucho de litio, se habla mucho de cobre, y son toda esta industria relacionada con las energías renovables, que ya fotovoltaica, energía eólica, solar, claro, la reconversión de los vehículos a eléctricos, que a partir de la primera guerra del Golfo ya se empezó a reconvertir parte del parque automotor en el mundo por autos eléctricos. Hoy día ya lo estamos viendo en Argentina, incluso acá en San Juan. Pero necesitamos también que podamos fabricar esos componentes nosotros. Son componentes caros, la materia prima la tenemos,
Pero bueno, se necesita mucha inversión y de un largo plazo. Por eso aparece este Super Rigi, para darle una estabilidad económica y política a esas empresas que quieran venir a invertir en Argentina para justamente fabricar todo este tipo de productos que realmente nos hacen falta. El equipo económico considera, el ministro Caputo, de que va a haber inversiones en el próximo año de 30.000 millones de dólares. Uno probablemente tengan ya ciertos contactos, muchas misiones que realiza este equipo económico a Estados Unidos, a Canadá, Europa y demás países, probablemente estén generando los contactos para largar ese número, pero a priori pareciera exagerado que sea tanta inversión. Fíjate que no es tanta, porque son empresas muy grandes que manejan mucho capital. Podrían llegar a generarlo, tal vez hasta están tomando en cuenta, ¿no?, la industria secundaria de todo esto, que sería desde la industria de la construcción, los servicios aledaños que tienen también, y bueno, todo este nuevo, digamos, complejo industrial que se podría llegar a instalar, generaría inversiones por esos montos, que sería interesante. El tema son los tiempos que le den y que todos estos inversores o posibles inversores puedan asegurarse una estabilidad política y económica a largo plazo, cambiando los gobiernos, porque el gobierno de Milei le queda un año y supongamos que le vaya bien en las elecciones del año que viene, 5. Pero estas industrias no piensan en 5 años, piensan en 50. Claro. Entonces necesitan algún tipo de garantías que el país va a tener una cierta estabilidad para que todo esto se pueda desarrollar y ya quedarse en Argentina. Por otro lado, ya está la segunda revisión del Fondo Monetario Internacional del acuerdo que se realizó hace tiempo y ya se estarían cumpliendo las metas, por ejemplo, de acumular reservas, el superávit fiscal, contener la inflación, para recién ahí, una vez aprobado por el directorio del Fondo Monetario Internacional, realizarían un desembolso de 1.000 millones de dólares. Entonces, lo cual también genera otro clima de confianza, de esperanza en el rumbo económico. Sí, las variables macroeconómicas están estables. El tema inflacionario yo hoy día lo veo más como un efecto secundario todavía de estos cambios relativos en los precios. Por ejemplo, teníamos antes el transporte subsidiado, las naftas subsidiadas, las tarifas energéticas subsidiadas, y todo esto se fueron sacando los subsidios y entonces va teniendo otro peso dentro de la canasta básica. Claro. Sí, O sea, por poner un ejemplo, una persona que gana 1 millón, antes destinaba 10.000 pesos a pagar la luz y hoy día tiene que gastar 100.000. Claro. O sea, antes gastaba el 1% de su sueldo y el día al 10%. Entonces tiene que reconvertir su economía particular para poder afrontar sus servicios más caros, ¿no? Sí. Entonces, esas subas de precio, acompañadas de las que vienen del exterior, como por ejemplo la suba de la nafta, que es producto de la guerra en el Golfo Pérsico, hace que haya una inflación extra que por ahí no estaba tenida en cuenta. La inflación primaria original, que es la que viene de la emisión monetaria, estaría prácticamente controlada. Sí están quedando todavía precios atrasados en la economía, que son los que están produciendo estas subas, ¿no? Que por lo que estamos viendo viene en tendencia a disminuir. Exacto. Después se verá también. Hay otros sectores, por ejemplo la carne, que al haberse liberado un poco más, están exportando más, por ende están vendiendo menos adentro del país y por ende la están vendiendo más cara. Pero esto, una vez que ya los productores ganaderos empiecen a tener más ganado, van a tener más oferta disponible y los precios a nivel nacional también se tienen que tender a bajar y estabilizar. Exacto. Hablando de lo que se viene, el REM, que es el relevamiento de expectativas de mercado, que se elaboran en base a proyecciones, a lo que se espera para el corto plazo de varias universidades y varios institutos
de Economía y Bancos, ellos estiman de que la inflación para este mes de mayo va a ser de 2.3, o sea, un poquito menos que la de abril. La de junio, 2.1, un poquito menos. Hasta agosto con un 2%. Probablemente tengamos septiembre, octubre, según el REM, este relevamiento, estemos por debajo del 2%. Y nuestro colaborador, el doctor Daniel Patiño, vemos ahí una proyección que él considera que en septiembre vamos a estar debajo del 1%, el 0.9%, lo cual es ya un aliciente para un panorama alentador. Sí, estaremos volviendo a los tiempos normales o a una más parecida a una economía normal. Eso. Cuando hablamos de inflación en el mundo, países subdesarrollados, nunca hablamos más de un 6-7% anual. Claro. Países desarrollados con un 3% Claro. anual. Anual, o sea, estás hablando del 0,2, 0,3 mensual. Claro. Y por ejemplo, hoy en día que está sufriendo los países más centrales, ¿no?, el tema de la suba del petróleo, y le ha aumentado un poquito del 2 al 3%, del 3 al 4%, pero no es mucho más, ¿no? Y nosotros estamos acostumbrados a ver esos números por mes. Claro. Entonces tenemos que volver a una economía normal para que las cosas tengan su verdadero valor y el trabajo de la gente también tenga su verdadero valor y no sea simplemente un cambio financiero producido por la inflación. Claro, claro. Esa es la expectativa, de que tendamos a un país con una economía normal. Seguimos con el programa. Los domingos, con Diario de Cuyo, toda la actualidad y los suplementos con los temas que a usted le interesan. Diario de Cuyo, más de medio siglo, haciendo un buen papel. Sí, como ya es habitual en nuestro programa, nos vamos a este bloque de fechas importantes. Cada 2 de junio celebramos el Día del Profesional en Ciencias Económicas. Sí, realmente quienes conformamos las ciencias económicas somos los contadores públicos nacionales, los licenciados en administración, licenciados en economía, licenciados en comercio exterior, en comercio internacional, como así también los actuarios. Todos son los que conformamos las ciencias económicas. Este Día del Profesional en Ciencias Económicas se celebra ya que un 2 de junio, pero de 1794, asume Manuel Belgrano en el consulado del Virreinato del Río de la Plata. Sí, y el consulado realmente era una especie de Ministerio de Economía, es decir, un organismo que controlaba todas las operaciones económicas más otras funciones. Sí, se lo considera el primer economista, también es destacado porque es abogado, el creador de nuestra bandera, fundador de muchas escuelas, de bibliotecas, inspiró a un grande, a Domingo Faustino Sarmiento. Sí, se comenta que fue el inspirador esencial de Sarmiento, dado que él se anticipó fundando muchas escuelas, inclusive con lo que había ganado en sus tareas, los destinó a muchas escuelas, muchas bibliotecas también. Fue periodista, diplomático, militar también. Se hizo militar a la fuerza, Manuel Belgrano. Y fíjese, con 24 años estaba cumpliendo el primer criollo, el primer nativo en nuestro país, estaba cumpliendo funciones económicas, por eso se celebra. También, otro 2 de junio, pero de 1946, se celebra el Día de la República de Italia. Recordemos que antes del 46 eran muchos reinos, muchas monarquías que estaban diseminadas en esa península, y que se pusieron de acuerdo y conformaron lo que hoy es una república, a 66 años en que gracias a un plebiscito se aprobó por un 55%, es decir, no por una gran mayoría, sino que triunfó el sí por un 55% aboliendo la monarquía. El 3 de junio de 1770 festejamos cada año, cada 3 de junio, el Día del Inmigrante Italiano, ya que el 3 de junio de 1770, como les decía, nace en Buenos Aires un tal Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano.
Más conocido como Manuel Belgrano y entre los íntimos como Manolo. Y él es hijo de inmigrantes italianos y bueno, a raíz de ello es que cada 3 de junio se celebra el Día del Inmigrante Italiano, que nuestro país está poblado de italianos. Y que le han dado una fuerza, un ímpetu, un crecimiento importantísimo gracias a este inmigrante, este hijo de inmigrante, dado que Manuel Belgrano nació en Buenos Aires. Y cada 5 de junio celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente. Sí, esto debido a una resolución de la ONU, es decir, de las Naciones Unidas. Allá el 15 de diciembre de 1972, la ONU designó para cada 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente, con miras a hacer más profunda la conciencia universal de la necesidad de proteger y mejorar el medio ambiente. Y sí, ante tanta devastación que hay de la tierra, de los montes, de los bosques, la desertización que va avanzando, el escaso cuidado casi ínfimo que tenemos del medio ambiente, del clima, del aire, del agua, de todo, de nuestros hielos. El tema del medio ambiente es un tema candente en los últimos años y es una agenda política fija en cada provincia, en cada nación, en cada estado, para meritúar y ser socialmente responsables. Y no solo es tan importante para la convivencia nuestra actual, sino también de las futuras generaciones, de nuestros niños y de los niños de nuestros niños que van a venir. Acompáñenos con este video que le hemos preparado. Y también un 5 de junio, pero de 1723, nace allá en Escocia Adam Smith, el padre de la economía clásica. Realmente no es el primer economista, porque ya había economistas en la antigüedad. Los filósofos eran economistas, eran abogados, eran médicos, había una generalidad. Pero ya empieza a sistematizar. Adam Smith es el primero que reúne todo un compendio referido exclusivamente a economía, al principio de escasez. Él enuncia este famoso principio de las escasez. Necesidades infinitas ante los recursos escasos que le hemos estado tratando en programas anteriores. Y bueno, él realiza el primer compendio, entonces por eso es denominado el padre de la economía clásica. Analiza la ley del valor y enuncia la problemática de la división de clases. Exacto. Su trabajo principal, su obra cumbre, es la conocida como Riqueza de las Naciones, pero el título de dicha obra era Investigaciones sobre la naturaleza y causa de las riquezas. Esa era la base, el espíritu de Adam Smith que nos han inculcado a todos los que hemos estudiado. El padre de la economía. Y luego de este grande de la economía nos vamos, pero 160 años después, también un 5 de junio de 1883, también allá en el Reino Unido, nace otro grande, el padre de la macroeconomía, John Maynard Keynes. Precisamente, fíjese todas las relaciones. El mismo día, dos grandes también de la en el Reino economía. Unido, pero él es de Cambridge. Adam Smith en Escocia, con 160 años de diferencia, y realmente dos polos opuestos. Sí, escuchó bien. ¿Cómo puede ser que dos grandes economistas opinen tan distintos? Recordemos a Adam Smith, que decíamos que él se basaba en dejar hacer, en el laissez-faire. En cambio, John Keynes se basa fundamentalmente en su obra cumbre, Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero. Esa es la obra cumbre de John Keynes. Él ahí resume los grandes derivados, las grandes variables, por eso es el padre de la macroeconomía, dado que se refiere al estudio de naciones, es decir, de grandes sistemas
económicos. Un día como hoy, un 7 de junio de 1810, se comienza a celebrar el Día del Periodista y la Libertad de Prensa, porque aparece allí la Gaceta de Buenos Aires, este primer periódico criollo. Y dirigido por un revolucionario, bueno, todos revolucionarios. Mariano Moreno, Belgrano escribía también en este periódico. Castelli y tantos otros. Pero si bien este es el primer periódico posterior a la revolución, ya antes, por ejemplo, Manuel Belgrano había incursionado en el 1801 con otro periódico que se denominaba Semanario de Agricultura, Industria y Comercio. Recordemos que precisamente Belgrano es el primer economista, así es, dado que asume en 1794 ya como economista, una función económica fundamentalmente, y por eso se celebra todos los 2 de junio el Día del Profesional en Ciencia Económica. Este periódico de la Gaceta de Buenos Aires tenía un lema cuando surge y dice: rara felicidad de los tiempos en los que se puede sentir lo que se quiere y decir lo que se siente. Lo que se siente, ¿no? Estaban, por supuesto, muy felices ellos de poder sacar a la luz este periódico. Y también el mismo Domingo Faustino Sarmiento fue también uno de los precursores en esto del periodismo. Recordemos que con su sonda surgió allá en 1839, es decir, a pocos años de la Revolución, y él sostenía de que debe haber libertad de prensa, con razón o sin razón. Él ya sabía, él ya intuía de que el periodismo también puede tener razón y otras veces no, puede tener intereses. Lo importante era la libertad de prensa, la libertad de expresión. Cada vez que un profesional firma, hay toda una institución que lo avala. Eso es una garantía de responsabilidad y una tranquilidad para usted y su empresa. Contrate siempre a un profesional matriculado. No cuesta más, vale más. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan. El consejo que suma. Para tu tranquilidad, Río Uruguay Seguros creó Zona Rus. Es un sitio donde podés cotizar y contratar tu seguro. Con Zona Rus tenés el seguro al alcance de tu mano. Y en este bloque empresario con el licenciado Alejandro Larrea vamos a tratar un tema que no es muy común, por sobre todo para quienes no fumamos, por ejemplo, que no entendemos de estos temas de lo que es cigarrillos, habanos, toscanos y menos de cigarrillos electrónicos. Pero el licenciado Alejandro Larrea, como es muy entusiasta por los temas que conciernen a la economía, al empleo, a las fábricas y demás, esto concierne en cierta medida a una actividad, la industria tabacalera, que se desarrolla en todo el mundo y por supuesto en nuestro país. Tengo entendido, licenciado Larrea, que los cigarrillos electrónicos habían sido prohibidos. Tal cual, la estructura de la conferencia, de la charla nuestra, va a ser, en un primer momento lo mostramos ahí, vamos a explicar qué son los cigarrillos electrónicos y la inversión que pensaba hacer Philip Morris Internacional y la prohibición. Y después vamos a ir con una última novedad reciente de este mes, donde se levanta la prohibición y por lo tanto es posible que se reactiven estas inversiones que se proponía hacer Philip Morris Internacional. Y que no active la economía. Bueno, Philip Morris dice que en Italia ha creado miles de puestos de trabajo con este proceso, lo define como un enfoque absolutamente nuevo y distinto en el tema del cigarrillo. Aquí, doctor Salinas, vamos a mostrar cómo funciona el cigarrillo electrónico. Tiene 3 elementos, una batería que es la que va a calentar un cartucho, y bueno, y un atomizador, que es el que elabora lo que va a aspirar el usuario. Entonces, lo que dicen las tabacaleras es que no queman el tabaco, sino que generan un vapor.
Y ese vapor, aparte, no es esencialmente de tabaco, sino que tiene otro elemento que ya lo vamos a explicar, y un aroma a tabaco que no es lo mismo que fumar. Bien, ahora ya vamos en el desarrollo de esta exposición, vamos a ver cuáles son los temas, porque también son adictivos, es la cuestión que está detrás de toda esta nueva tecnología. También los elementos que se usan no solo son adictivos, sino que generan algún problema muscular, por ejemplo, y cardíaco. Bien. Bueno, está muy de moda o extendido entre los jóvenes. Acá tenemos cómo funciona la vista. Bien. Ahí tenemos el cigarrillo. La usuaria va a tocar ese botón y bueno, ahí lo enciende, empieza con la batería a generar calor y genera un vapor que se lo inhala y después lo aspira. Bien, así es como funciona a la vista. Lo larga. Ese sería el vapeo. Eso, sí, el vapeo es un aparato que se usa para hacer este proceso sin la apariencia del cigarrillo. Pero el funcionamiento o el desarrollo de la aplicación, digamos, del consumo es similar, es el mismo principio. Entonces, acá están los componentes principales. Hay una cuestión de términos químicos que no nos van a ser familiares. El componente principal es un producto que se llama propilenglicol, el 70%. Es un compuesto orgánico, líquido, incoloro, inodoro y ligeramente dulce. Bueno, se utiliza bastante en múltiples industrias como disolvente y estabilizador. Hay después, en un 20%, glicerina vegetal y además nicotina. Ahí es donde empieza a intervenir el tema de los cigarrillos, que puede ir en distintas dosis, desde 0 miligramos, 54 miligramos, sabores y aromas y también esencia de tabaco. Bien. Bueno, con todo esto se hace el producto y, bueno, hacemos una aclaración complementaria entonces. El cigarrillo electrónico en su fisonomía se parece al tradicional, pero funciona mecánicamente con estas sustancias. Habíamos dicho 3 elementos: la batería, un atomizador y un cartucho donde está lo que se va a atomizar. Es una unidad y simula el acto de fumar. Bien. Se llama eso vapear. Bien. El líquido de los cartuchos no tiene tabaco, pero sí nicotina en distintas variables, dosis y estos otros elementos que habíamos señalado recién. Ahora, ¿cuál es el tema, doctor Salinas? Y quiero traer a los televidentes nuestros que el proyecto de Philip Morris Internacional, nos vamos a referir a esta empresa de ahí en adelante por sus siglas, PMI, que parece FMI, pero es otra cosa, es este cigarrillo electrónico que está ahí, allí abajo. Tenemos una imagen, el IQOS, ¿bien? IQOS. Philip Morris Internacional quiere desarrollar, escuchen bien, la cadena completa del IQOS en el país. Y además afirma que en Italia ha hecho lo mismo y ha generado miles de puestos de trabajo. ¿Qué implica esa cadena completa? Desde la producción agropecuaria del tabaco, la fabricación local de los insumos del IQOS y el desarrollo de la cadena de proveedores hacia lo que sería hacia atrás, en la cadena hacia la materia prima, y hacia adelante con los servicios que lleva asociado este cigarrillo electrónico. Claro. Bien, vamos a ver cuál es la importancia que le da la tabacalera, que es la mayor tabacalera del mundo, a Argentina. Señalamos un elemento que posiblemente no conozcan nuestros televidentes. Argentina es el 8º productor de tabaco a nivel global. Y es una economía regional que muy importante, representa en el complejo de exportaciones más de 300 millones de dólares. Y lo señalan así en Philip Morris Internacional: la Argentina es el plan A, dado que están prohibidos los cigarrillos electrónicos en todos los países de la región, con excepción de México y Colombia.
El chile no están oficialmente prohibidos, pero tiene una tasa de importación muy alta, lo que elimina la posibilidad de insertarlos en el mercado. Entonces, cuando sucede esto, lo que hace Philip Morris es seguir con el tradicional cigarrillo, claro, el tabaco tradicional. Quería mostrarles, ¿cuál es la visión? Vieron que se usa esto de cuál es la visión de la empresa, cómo te ves, que a veces nos sucede a nosotros mismos también, en nuestras vidas personales, ¿cómo te ves de acá 10 años, 15 años? Bueno, la visión de Philip Morris es un futuro libre de humo. Bien, y esto es lo que afirman ellos, hay un modelo probado en varios países de Europa. Libre de humo de cigarrillo. De cigarrillo, porque no se quema, es un vapor. Claro, que pareciera una contradicción con lo que ellos trabajan, elaboran y venden. Bueno, es otro proceso productivo, claro, ¿está bien? Es un proceso productivo diferente. Lo que sucede, ya vamos a ver en el transcurso de la exposición, que como comentamos, tiene por un lado, genera una adicción y por otro lado tiene también contraindicaciones pulmonares y cardíacas, o sea que es una cosa, no del mismo grado, digamos, pero bueno, también tiene sus problemas. Quería aclarar que lo iba a hacer en una fábrica de merlos. Para los sanjuaninos, cuando decimos merlo, nos acordamos inmediatamente de San Luis. Claro, pero no, es merlo de... No, merlo de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Exactamente, vamos a mostrar una foto aérea de la planta, es enorme. Y bueno, lo que dice Philip Morris va a ser la única planta en América Latina para hacer esto, pero necesitaba un marco regulatorio para poder empezar con esto. Y la misma Philip Morris decía un control lógico y responsable. El proyecto se suspende en marzo de 2023 porque el Ministerio de Salud de ese momento prohíbe la comercialización de los productos con tabaco calentados en el país. De manera que esto queda, por decir, en un freezer. Acá estamos viendo lo que es en Merlo, la planta. Impresionante la planta. Impresionante. La filial local de Philip Morris es Mazalín Particulares y esta es la planta donde se iba a fabricar, con una inversión, digamos, importante sobre lo que ya tienen. Bueno, con esto vamos a terminar esta primera parte, explicando qué fue lo que pasó. La resolución 565 de 2023, con la firma de Carla Bisotti, hace una prohibición a todo era la ministra de Fernández. Del presidente Fernández a todo tipo de accesorios destinado al funcionamiento de sistemas de dispositivos, cartuchos y barras de tabaco para ser calentados. ¿Está bien? Queda prohibido. Sí, quedan prohibidos. No contienen tabaco, pero sí nicotina y otras sustancias, como hemos explicado, que son dañinas. Entonces, remarcó también en ese momento el Ministerio de Salud que estos productos son novedosos y especialmente atractivos para niños y adolescentes. Bueno, y eso es lo que motivó la prohibición. Se han seguido con los análisis y bueno, tenemos una segunda parte con el licenciado Larrea para el próximo programa. Correcto, donde vamos a explicar cuál es la actualización de este tema que es muy reciente, del mes de mayo. Y la buena nueva que genera muchas fuentes de trabajo y riqueza económica. Tal cual. Seguimos con el programa. Y ahora en el bloque de educación nos vamos a un país lejano, asiático. Nos estamos refiriendo a la cuarta potencia mundial. Luego de Estados Unidos, China, Alemania, está Japón. Ese Japón milenario que ha resurgido luego de la Segunda Guerra Mundial, que quedó en ceniza, y sin embargo nos sigue dando lecciones, sobre todo en la educación, sobre todo en la amabilidad, en la economía. Ante un desastre, ellos tienen sismos como en San Juan permanentemente, ellos
ahí nomás de inmediato se rearman. Digno de imitar. Y le vamos a presentar, por un lado, cómo nos enseña Japón en lo que concierne a la escuela, los niños, cómo se desenvuelven, y en otro, cómo se reflejan para dar gracias. Esa dar gracias que tanto nos olvidamos muchas veces, y realmente es un ejemplo digno de imitar. Es por esto que el pueblo japonés es considerado una de las naciones más grandes y sabias del mundo. Estarás bastante sorprendido por el final. En las escuelas japonesas, los estudiantes no toman ningún examen hasta que llegan al 4º grado. Los japoneses creen que a esta edad hay lecciones mucho más importantes que enseñar a los niños que las que se encuentran en los exámenes. La primera, se trata de enseñar el comportamiento adecuado y el respeto a todas las personas, independientemente de su situación económica. La segunda, se trata de fomentar la independencia y al mismo tiempo la capacidad de trabajar en equipo. Por ejemplo, en las escuelas no hay conserjes. Los estudiantes comparten responsabilidades y se hacen cargo totalmente de la limpieza. Número 3. La educación se persigue verdaderamente por el conocimiento, no por las calificaciones. En los grados inferiores y medios, los estudiantes no reciben calificaciones. Número 4. Como resultado se enfatiza la cortesía y la puntualidad. El interés de los niños en sus estudios es tan alto que las tasas de asistencia son casi del 100% y el desarrollo general de estos niños se ubica entre los más avanzados. Estaba justo sentado en el avión preparado para volver a España y justo caí en cuenta de algo. Nunca he visto una campaña de turismo hacia Japón. Sin embargo, ellos están tan agradecidos de que vayas a su país que te van a despedir a pie de pista. Te dan las gracias en el tren, por haberte llevado en su taxi o Uber, por haber comido en su restaurante, por haber visitado su atracción turística. Te dan las gracias por todo. Incluso enseñan hasta a sus siervos a dar las gracias por alimentarlos. Luego pensé que por otra parte, nosotros en Occidente parece que hemos perdido la capacidad de agradecer. Debe ser porque agradecer se convirtió en signo de debilidad, de servilismo o de fragilidad. Es curioso que un país con solo 80 años de haber sido arrasado en la Segunda Guerra Mundial se ha posicionado como 4ª economía mundial en tiempo récord. Sin duda, algo habrá tenido que ver el hecho de que su sociedad es agradecida por todo hasta el infinito, hasta el detalle más minúsculo. Por mi parte, solo me queda decirte algo que aprendí y me marcó de Japón. Gracias. Terminamos de realizar un encuentro de básquetbol acá en el Club del Consejo de Ciencias Económicas de San Juan, por supuesto, con amigos de Colombia. Realmente ha sido muy grato recibirlos para que conozcan algo de nuestra bella provincia, estos amigos colombianos que nos venimos conociendo desde hace más de 10 años. Vinieron en una oportunidad y realizamos un partido de fútbol. Ahora, si ustedes ven, hemos hecho intercambio de camisetas en un partido de básquet. Precisamente uno de los referentes y el capitán del equipo de básquet, Carlos, un gusto de tenerte acá en San Juan y que estés conociendo un poco más de nuestra provincia. Gracias, Dieguito, por su invitación. Esta vez he tenido la oportunidad de venir con la familia y un grupo de amigos y la verdad es que la estamos pasando muy bien. Muchas gracias. La pregunta del millón. En Colombia, ¿cómo ven a Argentina con este nuevo gobierno desde hace 2 años del presidente Milei? Diego, es de conocimiento mundial las dificultades que tenemos en Colombia con las nuevas ideas de este gobierno. O sea, es un gobierno nuevo con nuevas ideas, pero en el área económica, en el área de seguridad, prácticamente en todos los aspectos no la ha ido muy bien. Entonces, a pesar de todas esas dificultades, pues sigue siendo Colombia un país que tiene muchos atractivos
pero también tiene demasiados problemas. Estos problemas hacen que poco nos fijemos en las dificultades o éxitos de otros países, pero sí hemos notado mucho de nuestro vecino Argentina, de nuestro vecino americano, que Argentina venía de una época, de un periodo de mucho estancamiento social. Fue tanto que algunos funcionarios de alto nivel fueron judicializados por malversación de fondos y el Estado se creció demasiado. Presumo que era para sostener la misma burocracia, que con esta inversión en el Estado tan grande pues no queda dinero para la inversión pública, para la sociedad. Pero ahora he tenido la oportunidad de ver que las carreteras están en muy buenas condiciones, los escenarios deportivos, los escenarios culturales están muy bien. Hemos visto el velódromo. Sí, y se ha escuchado y lo he confirmado. El Teatro del Bicentenario. Que Argentina es un país que está atravesando un proceso diferente, un proceso moderno, mucho mejor, en el cual hay más optimismo, en el cual hay un mejor sentimiento, una mejor aceptación del gobierno, porque económicamente está haciendo muy bien las cosas. No me atrevo a dar otras opiniones, pues porque lo más notorio que hemos sentido allá en Colombia es que Argentina ha mejorado mucho económicamente. Pienso que al paso que va y en muy poco tiempo Argentina podría ser uno de los países más importantes económicamente de América y bien del mundo, porque creo que tiene muy buenas ideas. Yo quiero que se puedan hacer convenios comerciales de exportación e importación con Colombia. Tenemos muchos productos igual que ustedes para intercambiar. Sí, nosotros tenemos mucha diversidad de productos porque Colombia lo atraviesan 3 cordilleras que hacen que desde la parte más baja hasta más alta de la cordillera allí están todos los climas y eso permite que haya todos los productos. Desafortunadamente con las políticas que tenemos ahora con este gobierno que por fortuna se va a terminar en agosto. El gobierno de Petro. Del señor Petro. Quizás el nuevo gobierno tenga una mente más abierta, mire hacia nuestros vecinos y empecemos a hacer algunas actividades de beneficio. Bueno, y así, la próxima vez que nos visiten estén viendo algún crecimiento, algún cambio. Sí, ojalá de mutuo beneficio. Y en Colombia ojalá que pase lo mismo cuando volvamos a visitarlo. Estas son épocas que hay que vivirlas, porque todos queremos un cambio, pero cuando el cambio se hace de una manera desordenada y sin planeación, pues queremos volver a lo que antes teníamos. Entonces vamos a ver si a pronto llega ideas diferentes que nos enfoquen en otro rumbo, ¿sí? Como lo tiene Argentina. Exacto. Yo quiera que la próxima sigamos ambos países, Colombia y Argentina, para arriba. Gracias. Y ya llegando al cierre, la frutilla del postre que le hemos preparado es realmente un cierre muy concreto. Sintéticamente lo hemos titulado Basta de pavadas. Fíjese. Esta enseñanza me quedó grabada a fuego para siempre y la quiero compartir contigo, porque muchas veces tenemos gente a nuestro lado que no confía en nosotros y nos tira para atrás. Es de Mamerto Menapache. Él hablaba de pavos y cóndores, pero yo ando metido entre guineas y caranchos. Resulta que un peón rural, un hombre de campo, se encontró con un huevo en la cima de un cerro y no sabía de qué era y se lo llevó a la patrona y le dijo: mamá, ¿de qué será? Y dijo: no sé, pero ponéselo a la pava que está culeca, que ella empolla cualquier huevo que venga. Y cuando rompió cascarón, era bruto carancho. Y por ahí los pavitos y el carancho que venía con sus garras y con sus plumas, y de pronto el carancho se empezó a preguntar: che, ¿no será que yo puedo volar alto? ¿Puedo volar lejos? Y los pavitos le decían: no, vos sos uno de nosotros, vos no llegás a ningún lado, nosotros comemos gusanitos, somos rastreros. Y un día el peón lo cazó de las plumas, lo llevó encima del cerro, lo empujó y allá con un ala y con la otra se largó a volar. Y le dijo: si naciste pa' volar alto, no te quedes en el gallinero. Si naciste pa' carancho, no te quedes en la pavada. Vos y yo somos hijos de Dios y nacimos para volar alto. Que nada ni nadie te haga creer lo contrario. Un fuerte abrazo, que Dios te bendiga. Y hasta el cielo, no paramos. Realmente tenemos que dejarnos ya de tonteras e ir a lo
concreto, a lo verdadero, a lo sólido, a lo que hace a nuestras bases. ¿Qué tenemos para el próximo programa? En el bloque de actualidad, todos los cambios que se vienen en economía. En el bloque tecnológico, una perla para alquilar balcones. La inteligencia artificial en la economía a través de un especialista como es el doctor Sebastián Fernández. Y una novedad, se vienen las sociedades comerciales conformadas por inteligencia artificial, sin personas humanas. Eso es uno de los cambios que propone el equipo económico a través del Ministerio de Desregulación, donde está Federico Sturzenegger, sociedades con inteligencia artificial, nada de personas. Una perlita realmente resulta sorpresivo, pero es lo que se viene. Varias fechas importantes. Empezamos, por supuesto, ya en junio, que es el mes belgraniano por excelencia, con la vida y obra del prócer Manuel Belgrano. Se viene el Día del Periodista y la Libertad de Prensa, el Día del Escritor, la fundación de nuestro querido San Juan. Fallece un amigo, colaborador de la casa, como fue el famoso Jaime Gringo de Lara. Nacen varios premios Nobel de Economía, entre ellos John Nash, A Beautiful Mind, una mente brillante. Y de cierre, una sonrisa, un lujo. Muy feliz día para los profesionales en ciencia económica y para los inmigrantes italianos. Y nos vamos a estar reencontrando el mes que viene, el próximo sábado 6 de junio, acá, en Economía en Vivo. Muy buenas tardes.